La conferencia mañanera del 11 de agosto de 2026 expuso una clara tensión entre la regulación gubernamental y la autonomía de los medios de comunicación. Los puntos clave identificados son: defensa de la autorregulación con visión ciudadana. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que exigir a los medios masivos la publicación de un código de ética, la designación de un defensor de las audiencias y la creación de mecanismos de queja es un avance democrático. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México. Y dialogando y hablando también, porque finalmente nosotros estamos defendiendo una demanda ciudadana, no ni siquiera en el periodo desde que entramos, sino desde hace mucho, de que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias y tengan un código de ética y tengan un espacio de queja de la audiencia. Ayer les pregunté a Pepe Merino y a Luisa María que pudieran hacer un análisis comparado. ¿En qué otros países del mundo hay esto? Que hoy es parte de la democracia en México. Porque este es un avance democrático. El que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias, publiquen un código de ética y tengan un espacio para que las audiencias puedan quejarse, bueno, es un avance democrático enorme en nuestro país, que no tiene absolutamente nada que ver, como algunos decían, con la censura, sino con el derecho del pueblo, con el derecho de la gente, del ciudadano, de la ciudadana, a decir, a ver, este medio de comunicación, ¿cuál es tu código de ética? ¿Dónde hay una persona nombrada por ti a la que me pueda quejar porque la información que me estás dando no es verdad? O hablaste de mí y no tenías el fundamento necesario. Desde la alfabetización mediática, esto se presenta como un empoderamiento del ciudadano frente a la línea editorial de las empresas. Incluso confirmó que la CIRT avaló en un comunicado su respaldo a la Ley de Telecomunicaciones. Por cierto, ayer la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión saca un comunicado diciendo que le parece muy bien los lineamientos, porque se resolvieron algunos temas relacionados con las multas, cómo se iban a poner las multas, pero ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema, habrá unos que no estén de acuerdo. Esto, lo que se aprobó en la ley, lo que finalmente la Cámara reconoce, porque hay que decir lo que finalmente lo reconocieron, es un avance democrático impresionante de nuestro país. Igual, aunque no les guste el avance democrático, que significa que el Poder Judicial se elija por el pueblo. A algunos no les gusta porque pierden privilegios, pierden amigos, familiares que tenían vinculados con el Poder Judicial. Todo es perfectible, todo puede funcionar mejor, pero hoy es mucho más democrático de lo que era antes. Eso nadie lo puede negar. El debate sobre la censura versus transparencia. Existe un contraste marcado entre la narrativa oficial que promueve la transparencia y el acceso a la información, y las críticas de sectores que señalan estas medidas como riesgos hacia un Estado autoritario. Ahora que desde la derecha pues se sigue insistiendo en que ya estamos camino al autoritarismo, ¿no? ¿Cómo se enojaron que dijera lo de Cortés, verdad? Se insiste Se desde encendieron 2018. las reminiscencias coloniales de muchos, que cómo era posible. Incluso yo dije que lo iba a proponer, ¿no? Que estamos viendo qué instituciones son las que tendrían que en todo caso revisar este nombre y cambiarlo. Parece que son estatales, entonces en todo caso tendrían que asumirlo el estado de Puebla, de México y una parte de Morelos, para poder sustituir el nombre de Cortés, pero en efecto están vueltos locos que unos cuantos, no todos, ¿verdad? De que cómo es posible que le queramos renombrar el paso de Cortés al paso de los pueblos indígenas. Es increíble, de verdad es increíble, increíble.
La conferencia invitó a la audiencia a cuestionar el origen de las críticas, si responden a una legítima preocupación por la libertad de expresión o a la defensa de intereses económicos y políticos del pasado. Recordar pues cómo se utilizaban los aparatos de inteligencia en el pasado, ¿no? Que no era necesariamente para combatir la criminalidad o generar seguridad para las mexicanas y los mexicanos, sino era para hacer espionaje, y los casos más recientes pues se dieron en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto con la plataforma Pegasus. Pero mucho antes de eso, en todo el periodo del PRI en el gobierno, pues está lo que se conoce como la policía política, la Dirección Federal de Seguridad, y toda su trayectoria, no solo de ejecuciones extrajudiciales, sino también de esta tradición, si se le puede decir así, del espionaje. Un espionaje político que es a todas luces violatorio de derechos humanos, y sobre eso pues estamos revisando en la revista Contralínea a quienes se espió, y se espió prácticamente a todos los sectores sociales, no solo a la disidencia o a grupos subversivos, que era un poco el pseudoargumento que se utilizaba. Está, por supuesto, su expediente, presidenta, del que ya he hablado en el pasado, el expediente del presidente López Obrador, pero también hay expedientes de priistas, de políticos priistas, todos los presidentes de la República de aquel periodo pues están fichados por la propia DFS, Salinas, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, etcétera. Están políticos panistas, entre ellos Vicente Fox, ¿no?, que ahora también sigue con su cantaleta del autoritarismo. Están intelectuales de derecha, periodistas que tuvieron un seguimiento realmente terrible, y también empresarios. Está el expediente de Claudio X González Laporte, por ejemplo, que fue también funcionario del sexenio de Carlos Salinas. Y pues todo eso habla de una vocación totalmente antidemocrática en aquella época, una vocación de censura, y también una vocación de esta persecución política. Memoria histórica y análisis de fuentes. La presidenta utilizó la memoria histórica sobre el espionaje gubernamental del pasado hecho por el CISEN y la Dirección Federal de Seguridad para contextualizar el uso de los aparatos de inteligencia hoy. En efecto, la Federal de Seguridad no solamente se dedicaba a investigar a políticos, dirigentes sociales, sino a detenerlos, a torturarlos y a desaparecerlos. Mucho más grave de lo que significaría en todo caso solamente vigilar a alguien. Pero sí era una visión de un Estado policíaco, que había que vigilar a todo aquel que estuviera en contra o que estuviera vinculado políticamente con alguien. Y en particular todos aquellos que pertenecíamos a algún movimiento social, pues éramos vigilados de manera permanente, unos más, otros menos, pero ese era el objetivo. Ese era el objetivo del CISEN en su momento. Pero eso ya se les olvidó. Nos critican como autoritarios. Esto exige a la audiencia un ejercicio crítico de verificar cómo el discurso político se construye sobre la comparación constante entre el pasado antidemocrático y el presente transformador. Verificación y discurso público. El uso frecuente de cifras, gráficos y la mención de carpetas de investigación refleja un intento de trasladar el discurso hacia una base técnica y verificable, aunque el periodista Jorge Chaparro señaló que la opacidad en ciertas áreas, como el huachicol, sigue siendo un reto para la verdadera rendición de cuentas. En primer lugar, decirle que celebro este decreto que firmó para la transparencia, porque pues sí, es necesario que el pueblo conozca el ejercicio de gobierno. Y yo llevo 10 meses pidiéndole a usted cifras sobre huachicol.
Entonces supongo que con este decreto vamos a tener ya oportunidad de conocer ahora sí cuánto se robó, quién lo hizo, o al menos saber desde cuándo empezó este delito en México, conocer cifras, porque hoy lo que vemos es de que parece ser que los buques de Altamira pues son peccata minuta comparado con lo que hizo Rufo en Coahuila, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la República, y es realmente el peligroso, el ingreso por Coahuila y no por Tamaulipas como habíamos supuesto. Pero bueno, esto nos lo darán las cifras, espero que ya pronto. Sí, la Fiscalía General de la República hizo pública todas sus líneas de investigación hace como un mes más o menos, o las principales líneas de investigación. Ahí se describe, o por lo menos describe la Fiscalía, que en lo que tiene que ver con contrabando de combustible había o hay al menos 3 líneas de investigación. Una de ellas es los buques que llegaban, la otra es los ferrotanques, es decir, que entraban por ferrocarril, y también algunas pipas que estaban entrando por tierra desde Estados Unidos. Son 3 líneas de investigación y cada una tiene pues múltiples vinculaciones de acuerdo con lo que la Fiscalía ha llegado a presentar al Gabinete de Seguridad. Porque usted había mencionado que las únicas 2 excepciones que habría en este decreto de transparencia sería precisamente una de ellas que estuviera en investigación por parte de alguna autoridad judicial y la otra que… O administrativa también. O administrativa o que fuera de seguridad nacional. Sí. En este caso usted nos había dicho que era muy sencillo calcularlo porque solamente había que ver la producción, la importación. Sí, yo decía, es muy sencillo ver que disminuyó el contrabando de combustible porque ha aumentado la venta de Pemex. Entonces, ha aumentado la venta de Pemex de combustibles y ahí se puede ver pues que ha disminuido la comercialización ilegal, digamos, de combustible. Pero entonces ya lo tienen identificado, ya lo calcularon. Sí, pero se sigue trabajando en este proceso y sí tenemos pendiente hacer una información general en coordinación con la Fiscalía, que la Fiscalía informe y desde aquí con Secretaría de Energía poder informar. Incluso hay algunos procesos que están en este momento en desarrollo de investigación de inteligencia. ¿Tiene calculado para cuándo podríamos conocerlo? Pues obviamente, pues yo espero que, a ver si este mes podemos dar algo y si no el próximo mes, a más tardar. Si me permitiera hacerle un par de preguntas al secretario de Seguridad. Sí. Precisamente en torno al tema de Huachicol, en la investigación que se abrió contra los hermanos Farías, un testigo protegido habló de la relación del senador Adán Augusto López. La presidenta nos dijo que no se investigaba. Ese mismo testigo protegido habló de una negociación entre usted y el hijo del presidente, que se estaba ya solucionando y que por eso los buques estaban ingresando de manera más continua a la aduana de Altamira o de Tampico. Preguntarle concretamente, ¿usted reconoce alguna verdad en esta declaración del testigo? ¿Está diciendo la verdad? ¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente? Por supuesto que no, es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad. ¿En ningún momento lo abordaron para tratar de negociar un acuerdo, digamos, para no investigar o no llevar a fondo este combate que hoy están haciendo? No solo eso, nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas. Hay una creciente preocupación en torno a que pudiera haber la puerta giratoria. Ustedes lo detienen, pero el Poder Judicial los deja libres. O ustedes los detienen y ni siquiera llegan al Ministerio Público. Creo que ha sido muy claro últimamente de todas las detenciones que anunciamos aquí de alto impacto. Difícilmente, no digo que haya habido una sola, pero es lo mínimo lo que hemos mejorado ya para evitar la puerta giratoria. Es decir, es lo mínimo los que han salido libres de las personas que hemos anunciado aquí sus detenciones. Cada vez se va acotando más esa puerta giratoria por la buena relación con el sistema penitenciario, que es muy importante, con el Poder Judicial, pero sobre todo con las fiscalías estatales y con la Fiscalía Federal.
varias de las detenciones que hacemos aquí, si usted recuerda, hace mucho, casi todas las detenciones se mencionaban en flagrancia. Hoy la mayor cantidad de los informes que presentamos aquí son con órdenes de aprehensión o con órdenes de cateo, que eso hace una diferencia total porque hay una investigación previa a la detención. Eso da más certeza en la investigación, le da más certeza al juez para tomar una decisión. Esta declaración la podemos corroborar con números. ¿Tienen números de seguimiento de cada uno de los? Todo hay un número. Cada fiscalía local y federal tiene un número de cada persona que ha sido puesto a disposición. ¿Cuántas? No solo cuántas han salido libres, cuántas han sido vinculadas a proceso y cuántas han sido sentenciadas. ¿Podríamos conocer ese informe? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias.